van a ser bienvenidas todas sus sugerencias, todas sus observaciones que puedan tener para poder ser incorporadas en un documento y poderlo entregar finalmente como propuesta de la sociedad civil hacia la sociedad peruana en su conjunto y hacia el Estado con respecto a políticas sobre pequeña minería y minería artesanal, informal y legal. La presentación tiene 5 partes, sin embargo voy a tratar de... ha salido muy larga, la voy a reducir al máximo. En primer lugar está el contexto nacional y en particular el contexto del crecimiento de la pequeña minería y minería artesanal, luego el marco institucional, cuáles son los problemas que presenta este sector, las propuestas de política y algunas estrategias. Con relación al contexto, ustedes en el documento está toda la parte relativa a conflictos, ¿no? La alta conflictividad, producto del crecimiento de las industrias extractivas en general y en particular de la actividad minera, en el cual aproximadamente el 70% de los conflictos socioambientales son producto de actividades mineras específicamente, ¿no? Donde además, en el caso de Perú, a junio del 2013 hemos llegado a cubrir el 20,8% del territorio nacional con concesiones de los 3 regímenes, del régimen general, que es gran y mediana minería, del régimen de pequeños productores mineros y de productores mineros artesanales. La división con relación a las concesiones, como decíamos, el 20,8% del territorio nacional bajo concesión minera, de los cuales el 2,9% pertenecen a pequeños productores mineros, el 3,4% a productores mineros artesanales y la diferencia a los mineros del régimen general. En general, de las concesiones, aproximadamente el 13% corresponden del total de concesiones a pequeños productores mineros y el 14% a productores mineros artesanales. Ese es un cuadro que lo tienen ustedes, simplemente decirles que el número de hectáreas concesionadas para pequeña minería es 3.600.000 aproximadamente, para minería artesanal 4.200.000 y para el régimen general 18 millones. Sin embargo, esta diferencia es inversamente proporcional cuando estamos hablando del número de titulares, ¿no? El número de titulares de las concesiones son 12.000 titulares para 4 millones de hectáreas, mientras que hay solo 1.000 titulares del régimen general para 18 millones de hectáreas concesionadas. Para que tengamos una idea que la gran mayoría de las concesiones mineras que están en el régimen general pertenecen a pocos titulares. Luego vemos el crecimiento de la minería en los 3 regímenes en hectáreas, y en el color más, la barra más larga está referida según el número de hectáreas al régimen general, luego en rojo el pequeño productor minero y en azul el productor minero artesanal. Pero eso lo tienen ustedes, no voy a quedar. ¿En qué momento estamos con relación al tema de la formalización? Algunas cifras. Según el anexo 1 del Decreto Supremo 032, que fue emitido el 24 de agosto pasado, luego de un paro nacional de mineros artesanales, exigiendo ampliar los plazos para la formalización, se informa que del total de personas registradas en el Registro Nacional de Declaraciones de Compromiso, 3.317 cuentan con títulos mineros y 17.558 cuentan con la voluntad del titular de la concesión de firmar un contrato de cesión o un contrato de explotación. Aquí la pregunta es si tenemos cerca de 15.000 titulares, ¿no es cierto?, de pequeña minería y minería artesanal, titulares, y solo 3.300 están hasta el 30 de agosto habiendo demostrado y habiéndose inscrito en el Registro Nacional de Declaraciones de Compromiso. La pregunta es, ¿la diferencia dónde está?
porque no todos son formales, no todos los mineros que tienen títulos de concesión son formales. Entonces esto, sin querer deprimirnos por el tema, ¿no es cierto?, significa que tenemos un gran problema entre manos que tenemos que ver cómo resolverlo. Hay un gran número de titulares de concesiones que no se han inscrito, que no están con la intención de formalizarse. Entonces, sobre ese tema hay un problema que tiene que ser visto desde la política pública. Este es un cuadro que me cedió amablemente César Impensa con relación a los nuevos plazos. El decreto supremo 032, que se dio el 24 de agosto, es cierto que no amplía en general los plazos para la formalización, pero sí amplía plazos para la presentación de 4 de los 5 requisitos fundamentales del proceso de formalización, ¿no?, que tienen que ver con el IGAC, que tiene que ser presentado antes del 19 de abril, tiene que ver con la acreditación del título o del contrato de cesión por parte del titular, ¿no?, o un acuerdo por el contrato de explotación. Tiene que ver también con la acreditación del propietario del terreno superficial y con la autorización de uso de aguas. Entonces, hay un plazo que se ha movido, algunos desde el 5 de septiembre, del 10 de octubre, se ha movido para el 19 de abril del próximo año. El texto único ordenado de la Ley General de Minería, que está concordando ahora con la Ley de formalización y promoción de la pequeña minería y minería artesanal, establece, digamos, algunos criterios para la calificación de un minero en términos de productor del régimen general de gran y mediana minería, de productor minero artesanal y de pequeño productor minero. También lo tienen en el documento para no perder tiempo sobre esto. El nuevo marco legal establece, tiene la virtud de establecer las diferencias entre lo que es minería ilegal y minería informal, porque hasta el momento en que se dieron este conjunto de normas en el primer trimestre o cuatrimestre del año pasado, no había mucha claridad y se hablaba en general de mineros ilegales, ¿no? Y ahí nosotros después vamos a ver que hay todo un tema que tiene que ver con una satanización de la actividad, ¿no?, que tiene que ser revertida si es que queremos resolver los problemas realmente. Entonces, en resumen, los diferentes decretos legislativos que se dieron entre febrero y abril de 2012 establecen algunos criterios de cuándo se trataría de minería ilegal. Mineros ilegales son aquellos que, a pesar de tener petitorios, ¿no es cierto?, con o sin concesión, sin certificación ambiental, están en zonas prohibidas para la actividad minera en general, ¿no? No cuentan con autorización de los gobiernos regionales o están causando daños y perjuicios. Están en zonas no autorizadas, etc. Y el minero informal, hay el decreto supremo 006, que son medidas complementarias para la formalización, establece que el minero informal es aquel que está en zonas que sí son permitidas y que ha iniciado su trámite de formalización presentando su declaración de compromiso. Digamos esto como un recordaris, porque todos los que están aquí ahora presentes conocen, digamos, del tema, y en todo caso yo no soy abogado, entonces es un recordaris del marco legal, solo un recordaris. En ese marco, en ese contexto en el que hemos hablado, y en ese marco legal, la minería artesanal y en pequeña escala, la pequeña minería, presenta una serie de problemas por los cuales la sociedad en su conjunto estamos muy preocupados, y la sociedad civil organizada, como es el caso de quienes estamos aquí presentes, con mayor razón. Los problemas que se presentan tienen que ver con temas que son de fondo, pero también con temas de fondo. En los temas que hemos identificado hay toda una problemática alrededor del régimen de concesiones, ¿no?
hay operaciones en concesiones de terceros, hay superposición de concesiones mineras sobre concesiones forestales o de otro tipo. El plazo de la caducidad de las concesiones es bastante amplio, llega hasta los 20 años, dependiendo de cómo se mueva el concesionario. La zonificación y el ordenamiento territorial está sumamente retrasado, no está siendo un instrumento de gestión del territorio. Hay retraso entonces, pero además hay un problema que ya varios lo hemos venido identificando, y es que la voluntad que se establece de los 17.000 que están en el Registro Nacional de Declaraciones de Compromiso, la voluntad que existiría de los titulares de las concesiones de firmar los contratos no es una cosa demostrable. O sea, tenemos ahí un problema porque durante mucho tiempo eso ha sido una condición, y sin embargo los titulares de concesiones no dan facilidades para que suceda eso, y muchos de los mineros no podrán formalizarse si es que los titulares de las concesiones no se avienen a firmar esos contratos de cesión. Y eso está íntimamente ligado con el tema de cuáles son entonces cuáles podríamos nosotros proponer como cambios en términos de caducidad de concesiones. ¿En qué circunstancias hay concesiones que pueden caducar si es que no cumplen determinados requisitos? Y eso podría ser una salida para este tipo de problemas. Siendo conscientes, como decía, de que los 21.000 que estaban registrados, aptos, digamos, para continuar con el proceso al 30 de agosto, porque siguen depurando el padrón, ¿no es cierto?, estuvieran esos 17.000 tuvieran que no pudieran continuar con el proceso si es que el titular de la concesión no le firma el contrato de cesión o de explotación. Hemos también identificado debilidades y vacíos en el marco legal, pero obviamente quien tiene más conocimiento sobre el tema es César. Yo voy a indicar algunas cosas. Una tiene que ver con el tema de caducidad de las concesiones, el otro tiene que ver con las funciones de OEFA, en términos de lo que en la mañana nos decía la funcionaria de OEFA, y es que tienen una tarea fundamental de ellos de fortalecer capacidades de las direcciones regionales de energía y minas para que puedan hacer fiscalización. Pero el tema no es un tema únicamente de recursos humanos, también es un tema de presupuesto. Con 5 personas en una DREM que tiene que trabajar y revisar, no sé, ¿cuántos iban? ¿5.000? ¿3.000? Eso es simplemente imposible, o sea, humanamente imposible. Entonces tenemos que ver cuáles podrían ser esas medidas que se podrían tomar para resolver ese tema. Sin embargo, el otro tema, antes de que me olvide, es que hemos identificado al revisar el Directorio Nacional Minero que publica el propio Ministerio de Energía y Minas, algunos temas que nos parecen graves, ¿no? Y es que al haberlo ordenado por nombre, ¿no?, hemos identificado que un mismo titular que está calificado como pequeño productor minero, ¿no?, puede tener hasta 140.000 hectáreas en concesión. Entonces, es el caso de una persona con nombre y apellido, ¿no? Si ustedes revisan el directorio, van a encontrarse como esto muchísimos casos de titulares que tienen concesiones en diferentes regiones del país, pero la ley es bien clara en relación a uno de los criterios por los cuales la calificación es de pequeño minero o de minero artesanal. Entonces se requiere, y eso va a estar en las propuestas de política, se requiere una revisión y una depuración, ¿no es cierto?, del catastro para recalificación de pequeños productores mineros o mineros artesanales que puedan pasar, ya sea por el tamaño de las concesiones o por el volumen de producción, a ser mediana minería. Aquí nosotros ponemos una pregunta al auditorio y a quienes nos están escuchando en provincia, ¿no? La ley dice proteger y promover la pequeña minería y la minería artesanal. ¿Ese es el objetivo de la política pública? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos.
Nosotros en Cooperación hemos hecho una experiencia exitosa de formalización y de erradicación de trabajo infantil, y creemos que sí es posible hacer pequeña minería y minería artesanal responsable ambiental y socialmente, pero que para hacer eso se requiere un Estado de otro tipo, un Estado diferente, con otras prioridades, con otras, digamos, con otros instrumentos, con otros objetivos, con otras ganas de hacer las cosas, y no el tipo de Estado que tenemos ahora, funcional al gran capital, funcional a las grandes inversiones, y que no mira, ¿no es cierto?, que busca el ingreso rápido para cubrir programas sociales sin pensar en el futuro del país. Entonces es una pregunta que se repite de lo que veníamos conversando en la mañana. ¿Qué modelo de desarrollo queremos? ¿Qué tipo de desarrollo queremos? ¿No? Entonces se regula y se controla el crecimiento de la pequeña minería, se fortalece la pequeña minería y minería artesanal allí donde se puede realizar actividad minera y donde se cumplen los requisitos legales, ambientales, sociales. Nosotros creemos que sí. El tema está en qué medidas hay que tomar para que eso suceda. Entonces, la gran pregunta va a ser cuál es el objetivo de la política pública en términos de ese sector, ¿no? Otro tema que hemos identificado es que la norma no establece las diferencias reales existentes entre minería aluvial y minería filoniana para poderlas incorporar tanto en el proceso de regulación como de fiscalización y de sanción posteriormente, ¿no? Entonces hay diferencias que tienen que ver con en qué tipo de ecosistemas se desarrollan, que tienen que ver con qué tipo de tecnología utilizan, con cómo organizan el trabajo, qué tipo de herramientas y maquinaria usan, qué equipos de procesamiento, qué métodos de procesamiento, qué métodos de extracción, usan diferentes químicos, en un caso explosivos, en otro caso, ¿no? Hay muchas diferencias que requieren ser tomadas por la norma para poder regular adecuadamente, ¿no? Y entonces estas diferencias hacen que sus impactos sean también diferentes. Sus impactos sociales, ambientales, ¿no?, económicos son diferentes. Aquí el ingeniero Luis Escola hizo un esquema básico para ver las diferencias en recuperación de oro que habían entre minería aluvial y minería filoniana, ¿no? La minería filoniana es una minería, han visto, bien compleja, ¿no es cierto? Mientras que la minería aluvial, los métodos son bien más simples, más sencillos. Sin embargo, la minería aluvial, debido a donde se desarrolla, produce mayores impactos. El uso del chute o de las chupaderas es gravísimo, ¿no es cierto?, en términos de impactos ambientales. Entonces, todas esas cosas tienen que ser previstas. En el caso de la minería aluvial, simplemente a modo de recordar, ¿no es cierto?, aparte del tema de la depredación del bosque primario, o sea, el Ministerio del Ambiente informa de 32 millones de hectáreas perdidas en Madre de Dios, la afectación de áreas naturales protegidas, la invasión de las zonas de amortiguamiento, el uso del mercurio, la contaminación del agua, el suelo, el aire por los vapores del mercurio, la afectación a la salud de las personas, la transformación del mercurio en metilmercurio y el procesamiento de flora y fauna, y por lo tanto finalmente el hombre, los seres humanos contaminándose, el cambio de la orografía, del cauce, de los ríos, bueno, es una cosa realmente impresionante. No sé si se ve bien, pero en esta zona donde hay concesiones mineras en el Bajo Marañón, ¿no es cierto?, las partes blancas son zonas depredadas del bosque, ¿no? Lo mismo sucede en estas zonas de aquí. Perdón, en esta zona de aquí. Esta es una nubosidad. En esta zona de aquí. O en el caso de Loreto. Entonces, el uso de mercurio, en el caso de Madre de Dios, según estudios realizados por el propio Ministerio de Energía y Minas, señalan que, por ejemplo, en el año 2011, para la producción de 22 toneladas de mercurio, es decir, de mercurio de oro, se habían utilizado 63 toneladas de mercurio. Es decir, para producir 22.000
kilos de oro, se habían usado 63.000 kilos de mercurio. Ahora, es cierto que el mercurio se recupera, pero no se recupera todo, dependiendo de en qué momento del proceso esté, ¿no es cierto? Y para el año 2012 había bajado. Y había bajado, esta reducción tiene que ver con las medidas de control y de interdicción. Estoy con Alzheimer. Bueno, aquí les quiero mostrar la situación que ha vivido la cuenca de Huelpetue en Madre de Dios, ¿no? La cuenca de Caichi, de realidad del río, ¿no? En el año 86, estas cosas blanquitas eran ay, se avanza muy rápido, pero para que vean, ¿ya? Eso es en el año 86, y ahí en mayo del 2000, un poco avanzado en junio del 2004, la depredación en agosto del 2006, en septiembre del 2008. 12 kilómetros, ¿no es cierto?, de selva depredada. Voy a avanzar porque estamos, siento que estoy muy largo. En el caso de la minería de filoniana en sierra, básicamente, digamos, a diferencia del sur medio, que es minería más tradicional, en el sur andino se está dando minería pequeña escala, ¿no es cierto?, sin procesamiento. Es decir, las plantas de procesamiento sacan el mineral de esas zonas y los llevan a otros sitios. Entonces los impactos ambientales se están dando fundamentalmente en las fuentes de agua. Se está destruyendo todo el tema del sistema de aguas subterráneas, y también se está dando minería no solo de socavón, sino también artesanal a cielo abierto. Entonces realmente el impacto sobre el tema del recurso hídrico y del sistema hídrico es bastante fuerte. Esto es en el bosque seco. En el caso de los impactos económicos, además de impactar en las economías locales por encarecer la vida, o sea, también se impacta la economía nacional por lo que se evaden impuestos o se pagan impuestos. Entonces, la SUNAT ha calculado, ¿no es cierto?, que en el año 2011 se produjeron más de 18 toneladas métricas de oro ilegal en Madre de Dios, lo que representó 500 millones que se dejaron de pagar al fisco por esta producción. Aquí tenemos, esto es del Ministerio de Energía y Minas, la producción para el año 2011 de oro en toneladas métricas. Madre de Dios 20,5 más o menos toneladas métricas, Arequipa 15, Moquegua 5, Ancash 5, etc. Donde obviamente Madre de Dios era la mayor productora de oro, aportando el 14% al total de la producción de oro, según cifras del Ministerio de Energía y Minas. La minería filoniana, sobre todo esta nueva que se está desarrollando en el sur andino, está teniendo otro tipo de impactos en las economías campesinas, ¿no? Se dan dos fenómenos. Por un lado, el crecimiento de la gran minería, que hace que el costo de vida suba mucho, en algunos casos hasta 600%, ¿no? Todo cuesta más caro. Entonces la empresa, además de eso, da empleo temporal a las comunidades, demanda servicios, ¿no?, de las localidades, se incrementa, y todo esto hace que los campesinos rápidamente pasen a trabajar minería ilegal, a hacer minería artesanal. Entonces las causas en esta zona ya no es las otras causas tradicionales de lo que fue la minería artesanal y en pequeña escala, cuando la gente tuvo que emigrar del campo porque estaba Sendero Luminoso y los atacaba y llegaba la policía, o porque con los cambios que hubieron cuando empezó a hacerse la privatización de las empresas, expulsó muchos trabajadores del sistema formal y los obligó a asistir. Las causas son otras. Las causas son la propia presencia de la actividad de gran minería o de mediana minería. Se han monetarizado las economías, las familias reciben ingresos que antes no recibían y están consumiendo productos que antes no consumían, ¿no?
se está despoblando el campo. Hay zonas, en el caso de Cusco, donde la gente prefiere ir a trabajar a la empresa que trabajar su chacra, ¿no? O ir a trabajar minería artesanal que trabajar la chacra. Entonces, suceden estas cosas. Los impactos sociales y culturales tienen que ver con la salud de las personas, pero también tienen que ver con precarias condiciones de trabajo, explotación de mano de obra, trabajo semiesclavo en el caso de la selva, ¿no? El tema de condiciones de pago a titulares, las regalías que a veces no son, las regalías entre comillas, que no son a veces justas, o la explotación que hacen el titular de la concesión a los operarios, etc. Pero además también el incremento de la violencia familiar y sexual, incremento de alcoholismo en zonas donde las rondas campesinas, por ejemplo, habían logrado hacer retroceder alcoholismo en comunidades de la Sierra del Sur Andino. Ahora nuevamente se presenta esta situación: explotación sexual infantil y adolescente, trabajo infantil y adolescente, cambios en hábitos de consumo, etc. Consideramos que hay causas que son de carácter estructural, ¿no es cierto? Hay una desatención de parte del Estado, del sector agropecuario, lo cual hace que la relación, digamos, costo-beneficio para la gente sea, ¿saben qué? Prefiero ir a ganar 30 soles trabajando que quedarme en la chacra, que no voy a sacarle lo que... porque no hay inversión pública, porque no hay promoción agropecuaria. La pobreza no ha retrocedido, como las cifras macroeconómicas señalan, acorde al crecimiento económico del país. Seguimos teniendo un país con un 30% de su población en situación de pobreza. No hay oportunidades de trabajo, no hay oportunidades económicas, ¿no? La minería se convierte en una actividad de sobrevivencia, se convierte en una actividad que provee de medios de vida. Entonces, son causas de carácter estructural, ¿no? Se prioriza la inversión pública, sobre todo la inversión privada, sobre todo la inversión extranjera, y se le siguen dando beneficios como si estuviéramos en la época saliendo de Alan García, ¿no? Se continúa dándoles contratos de estabilidad jurídica para que no paguen impuestos o que lo paguen tarde y la regalía no sé cuánto. Y obviamente también el hecho de que entonces el precio del oro haya llegado a cotas históricas, ¿no es cierto? Frente a ese panorama, no sé cuánto tiempo voy, frente a ese panorama, la propuesta que nosotros les traemos es una propuesta bastante provocadora, ¿no? La idea es promover el debate, recoger todos los aportes que se puedan y poder efectivamente construir una propuesta desde sociedad civil y ponerla al país a consideración. Nosotros proponemos que los objetivos de la política pública para este sector, en primer lugar, deban ser reducir el crecimiento de la pequeña minería y minería artesanal. En segundo lugar, erradicar la minería de las zonas prohibidas, especialmente en la cuenca amazónica. Y en tercer lugar, ordenar la minería en pequeña escala, pequeña minería, minería artesanal, que cumpla con los requisitos legales, sociales y ambientales. Esa es más o menos la idea de hacia dónde vamos. Podemos arreglarlo, corregirlo, no está redactado, está así, hay que redactarlo como política, ¿no es cierto? Eso ya se lo dejaremos a los abogados, ¿no? Y luego proponemos 7 políticas. La primera tiene que ver con ordenamiento del territorio. Este es un tema que se va a ver en la siguiente sesión de estos diálogos ciudadanos, ¿no? Sin embargo, sobre el tema de minería artesanal y pequeña minería, tiene que establecerse determinadas condiciones que deberán incorporarse en la otra política, porque la política debería ser solo una, ¿no? Es decir, estamos proponiendo que en el país las decisiones sobre pequeña minería y minería artesanal, en general para la minería u otra actividad extractiva,
tienen que seguir determinados pasos. En primer lugar, zonificación ecológica económica para diagnosticar el potencial y la soportabilidad de los ecosistemas. En segundo lugar, plan de ordenamiento territorial articulado a los planes de desarrollo concertados, regionales, provinciales y distritales. Luego de eso, evaluaciones ambientales estratégicas. Hemos visto esta mañana la necesidad de poder medir no solamente políticas, programas y planes, sino también poder medir impactos acumulativos y sinérgicos que producen muchas actividades sobre un mismo territorio. En cuarto lugar, y no por ello menos importante, la necesidad de realizar consulta previa para todos los pasos que se tengan que dar y transparencia en la información. Para eso estamos proponiendo medidas de corto plazo y medidas de mediano plazo. Para el corto plazo, culminar los procesos de zonificación para poder identificar las zonas donde no se podrá realizar minería, ¿no es cierto? Evaluar la caducidad de las concesiones, evaluar todo el marco legal que tiene que ver con caducidad. Lo que les decía hace un momento, ver la posibilidad de reubicar a mineros que están en zonas prohibidas o que no podrán conseguir los permisos a concesiones legales, ¿no es cierto? Prohibir las concesiones en zonas no permitidas, fortalecer las capacidades de gestión del territorio, evaluar las concesiones en Amazonía, restringir las actividades en Amazonía y en ecosistemas frágiles, evaluar los daños para la remediación ambiental. Entonces, el espíritu de esta política es ordenar. El espíritu de esta política es erradicar donde no debe estar, reducir donde, digamos, podrían haber derechos adquiridos, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, ordenar lo que ya existe, que puede desarrollarse bien. Entonces, lo que podrían ser medidas de mediano plazo deberían ser, digamos, como objetivos, ¿no?, de mediano plazo para que estos tendrían que ser los primeros pasos. La segunda política que proponemos es contar con una nueva política de concesiones, construir una nueva política de concesiones que tiene que estar íntimamente ligada a la primera política de ordenamiento del territorio, gestión del territorio, ¿no? Revisar el tema de superposición de derechos, o sea, hay este como sentido común de que como es minería, no importa que si antes hubo un derecho forestal o un derecho, la minería va primero, y eso como que nos lo han metido en la cabeza, y así no es. O sea, el Estado de Derecho tiene que funcionar, tiene que respetarse. Entonces, revisar este tema de la superposición, revisar el catastro minero para el tema de la calificación, ¿no? Eso significa reestructurarlo para sincerarlo, ¿no es cierto? Y nos hemos enterado de posibles superposiciones entre los títulos que están otorgando algunos gobiernos regionales con los títulos que otorga INGEMET. Entonces habría que ver mecanismos para resolver esas posibles descoordinaciones entre el ente nacional que otorga concesiones para el régimen general y los gobiernos regionales que están otorgando concesiones para pequeña minería y minería artesanal. Entonces, el tema de la nueva política de concesiones tendrá que estar en el mediano plazo, digamos. El otorgamiento de concesiones tendrá que darse en base al plan de ordenamiento territorial, o sea, no es en base a las cuadrículas en las cuales se ha dividido el territorio del Perú, sino en base al plan de ordenamiento. Ya lo otro es repetir lo que se ha dicho. La tercera propuesta de política tiene que ver con el tema de diversificación económico-productiva, porque el tema está en que mientras sigamos dependiendo de la renta extractiva, ¿no es cierto?, va a ser muy difícil salir de un círculo vicioso donde toda nuestra economía gira alrededor de eso. Si desde el Estado hay una promoción realmente del sector, por ejemplo, agropecuario, o del sector turístico, o ecoturístico, etcétera, estamos hablando de otras oportunidades de empleo que no dependan de recursos que son no renovables. Entonces, generar la propuesta de la política es actividades económico-productivas con mayor valor agregado posible, ¿no es cierto?,
que promuevan además mercados locales, articulaciones de diferentes pisos ecológicos, en fin, todos estos temas que tienen que ver, que los vamos a tener que ver, me parece, en el tercer día de diálogos, que tienen que ver con la diversificación. Eso implica diagnósticos de alternativas económico-productivas, promoción de la inversión pública en desarrollo productivo, identificación de mercados locales y nacionales. Ahí salir del sueño de la exportación, cuando tenemos un país tan grande, tan diverso, que necesitamos más bien generar esas economías locales. Ahí tenemos mercado, ¿no? Realizar los estudios de mercado que sean necesarios, cadenas productivas, actividades económicas alternativas. Y aquí es bien importante, a la gente no le puedes decir, ¿sabes qué? Tú no puedes formalizarte y te vas a quedar ilegal de por vida. No puede ser así. O sea, se le tienen que dar alternativas para resolver sus medios de vida. Se le tienen que dar alternativas, y esa es una tarea del Estado. Esa es una tarea de la sociedad en su conjunto, pero principalmente del Estado. Y eso va a implicar, entonces, en el mediano plazo, modificación de la ley de cargos y regalías. ¿Para qué? Para que la inversión vaya en inversión productiva y que no haya ese temor de parte de los gobiernos regionales y locales de invertir solamente en infraestructura porque tienen miedo de que les metan un juicio, ¿no? Entonces, o que les abran un procedimiento administrativo. Tiene que ver con una cosa que vamos a tener que discutir, y ahí vamos a tener que debatir con los gobiernos regionales y locales, y es que tiene que haber una redistribución justa y equitativa de la renta de cargos y regalías. O sea, son cambios realmente de carácter drástico, pero que tienen que ser abordados de la mejor manera posible, ¿no? La cuarta política tiene que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad pública y la presencia del Estado en todo el territorio nacional. Tiene que ver con las responsabilidades sectoriales, tiene que ver con la actuación concertada e intersectorial para resolver las cosas, no que cada uno vaya con su pañuelo y va por su sitio. Tiene que ver con el fortalecimiento de la gestión ambiental. Por eso yo en la mañana preguntaba, el tema de la política ambiental no es un tema de esta es mi competencia como gobierno nacional y esta es la tuya como gobierno regional. No, tiene que haber una política de Estado, no puede estar sectorizada ni dividida en los niveles de gobierno, tiene que tener una mirada integral. Este fortalecimiento tiene que ver con que el Estado recupere su rol de garante de derechos, que no continúe siendo funcional al poder económico, sino que vele por el bien común, por la mayoría, por la totalidad de la población. Y obviamente, si no va acompañado de un combate frontal a la corrupción, no avanzamos, porque ese es uno de los problemas que tenemos. Entonces, en el corto plazo, esto tiene que ver con las otras políticas, ¿no es cierto? Fortalecer, desarrollar instrumentos de gestión ambiental, fortalecer el rol de las comisiones ambientales municipales y regionales, la participación de la sociedad civil en la gestión ambiental y territorial, la sanción a las autoridades y funcionarios que no solamente infringen la ley, sino que promueven a otros a que caigan en la ilegalidad, como es el caso de algunas direcciones regionales de minería, ¿no es cierto? Que les dicen a los mineros artesanales, para evitarse problemas, ya, con tu declaración de compromiso es suficiente, puedes seguir actuando, no importa que la concesión sea de otro. O sea, eso es hacer que la gente incurra en la ilegalidad. Eso tiene que ser sancionado. Entonces, identificar a quienes incumplen la ley y a quienes hacen que otros incumplan, por negligencia, por temor o por lo que fuera. Fortalecer el rol de la OEF en el sentido, ¿no es cierto?, de la función que le compete en términos de fortalecimiento de las direcciones regionales y en general de los otros organismos descentralizados en cuanto a gestión ambiental. Hay regiones, ¿no es cierto?, donde solamente existen 5 funcionarios que hacen de todo en las direcciones regionales de energía y minas. Entonces ellos tienen que hacer la fiscalización, tienen que hacer la evaluación, o sea, todo. Entonces,
requieren capacidades, requieren manos y requieren recursos, ¿no? Aplicar el Plan Nacional Anticorrupción, ¿no? Ya no sé en qué número voy, ¿la quinta? Fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales y de las direcciones regionales de energía y minas, ¿no es cierto? Implica clarificar sus roles y sus competencias y sus funciones, porque no está claro, ¿no? Y cuando las cosas no están claras es donde se cuelan, ¿no es cierto?, las ilegalidades y los errores. Fortalecer sus capacidades en gestión del territorio y en gestión ambiental, capacidades técnicas, capacidades sociales, económicas, fortalecer su infraestructura y su logística, su presupuesto, articular, etc. Luego, y aquí estas son las más largas diapositivas, es cómo fortalecer el sector de la pequeña minería y minería artesanal que puede desarrollarse, la que está en zonas que no están prohibidas, cumplimiento con la normativa ambiental, ¿no? Y con los requisitos sociales, ambientales, técnicos, etc. Ahí estamos proponiendo como 6 medidas de corto plazo. Uno, primero, el tema de la cadena productiva. Tenemos que identificar todos los actores en todos los momentos de la cadena, que tienen que ver desde la explotación, pasando por el beneficio, el procesamiento, la comercialización, la exportación, la importación y el consumidor final. Porque acuérdense que ahí fue que salió la historia esta del viceministro de hidrocarburos, que era dueño de esa empresa exportadora de oro, que el año 2012 había exportado 18 toneladas métricas de oro y que tenía su oficina en Madre de Dios y era viceministro. Entonces ahí hay que tener mucho ojo, porque ¿quién suministra los insumos que están prohibidos? ¿Quién controla los combustibles? ¿Quién vende y de dónde se compra el mercurio? O sea, mirando todo eso ayudamos en el tema de formalización, identificando toda la cadena productiva, ¿no? ¿Quién inyecta dinero? ¿Quién vende la maquinaria para las zonas que están prohibidas? Todo eso. La segunda medida de corto plazo es el tema de la gestión ambiental con enfoque de cuenca, ¿no? Identificar y priorizar las microcuencas impactadas para el tema de remediación y para que no se sigan promoviendo la actividad ahí, formular instrumentos de gestión ambiental adecuados. Ahí, en el tema del IGAC, ¿no es cierto?, del Instituto de Gestión Ambiental Correctivo, si se cumplen todos los plazos, desde el momento en que el minero artesanal o el pequeño minero entrega el IGAC, pasan 125 días, ¿no es cierto?, si se cumplen todos los plazos, pasan 125 días hasta que el IGAC está aprobado y ya el minero tiene 3 años para implementar las medidas correctas, ¿no? Entonces estamos hablando de procesos que son complejos, que son costosos, que son y que si no hay, digamos, realmente voluntad política de hacer las cosas de todas las partes, del Estado, de la sociedad civil, de los mineros organizados o no, para hacer las cosas no se van a poder resolver. Identificar y formular propuestas de tecnología, medidas preventivas, de fiscalización, etcétera, para el tema de gestión ambiental. Reducir el uso de mercurio y de cianuro, ¿no? Promoviendo el uso de equipos que pueden recuperar mercurio. También forma parte de lo de la cadena del mercurio, quien vende mercurio. Por ejemplo, un exportador de mercurio de Perú hacia el exterior es Yanacocha, ¿no es cierto? Entonces ahí nomás regresa, digo yo, porque yo no sabía, por ejemplo, que un subproducto de la producción de Yanacocha era mercurio, pero lo que habría que investigar es si toda la producción de mercurio es exportada o si es vendida en el mercado nacional, ¿no? Entonces,
bueno, hay máquinas, hay hechizos, como le dicen los mineros, ¿no es cierto?, para resolver el tema de recuperación de mercurio, para impactar menos y que no son tan costosos, ¿no? Este recolector, por ejemplo, tiene un costo de $450 aproximadamente y permite que los vapores de mercurio que se emiten sean mínimos, ¿no? Bueno, las otras medidas de corto plazo: asesoría y acompañamiento, fortalecimiento productivo, administrativo y de gestión. Y aquí hay otro tema, o sea, el otro tema es que tiene que haber inversión en ese sector. Tiene que haber inversión en el sector de pequeña minería y minería artesanal para que puedan convertirse en un sector responsable. Si no hay inversión, no va a haber forma. Si no hay inversión, no va a haber forma de que ellos puedan, digamos, comprar lo que necesiten, gestionar lo que necesiten, etc. Entonces, ahí lo que se plantea es que hay que analizar como medida de corto plazo cuáles serían esos posibles pasos, ¿no es cierto? Y promover, por un lado, inversión pública, pero también por otro lado, seguramente inversión privada, para que el sector que puede formalizarse, que puede cumplir con la reglamentación y con los requisitos ambientales y sociales, pueda hacerlo bien, porque si no, no va a haber forma de hacerlo bien. Para las zonas donde hay trabajo infantil se plantean algunas medidas, ¿no? Desde identificar en qué momentos del procedimiento participan los niños y las niñas o adolescentes. Acuérdense que en minería está ya prohibido el trabajo de menores de 18 años por ley, ¿no? Entonces, a diferencia de otros sectores que con permiso de los padres pueden trabajar, en minería no se puede, ¿no? Otras medidas que se plantean de mediano plazo, ¿no? Y por último, ¿no? Y por último, la última propuesta, que tiene que ver con la modificación y el fortalecimiento del marco legal. En primer lugar, el tema de estandarización de la norma, organización de la norma, porque está dispersa, desordenada. Luego, incorporación de las diferencias entre minería aluvial y minería filoniana en la norma, ¿no? Mayores precisiones para la clasificación de pequeño minero y de minero artesanal, regulación y fiscalización de las plantas de tratamiento y de beneficio, ¿no? Revisar el tema del plan. Yo me quedo ahí. Digamos, son 7 las propuestas de política, no he podido extenderme. Ustedes tienen en la mano las medidas de corto, de mediano plazo, y algunas estrategias, ¿no?, que ya les he ido diciendo en la exposición. Ahí ven.